Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros Sebastián Román, quien es kinesiólogo del Hospital Regional de Arica. Vamos a conversar con él sobre algunas recomendaciones, especialmente para estas fechas de fin de año y especialmente por Navidad. ¿Cómo está? Gusto de Hola, saludar. mucho gusto. Eh, ¿Cuáles son los motivos de consulta, especialmente en esta época de año, fin de año? Ya, uno de los principales motivos de consulta son los problemas gastrointestinales, tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos. Y eso aumenta a medida que aumenta también la temperatura, el calor en la ciudad de Arica, la conservación de los alimentos. Entonces todo eso provoca que también tengan una duración de menor tiempo. Entonces eso aumenta las consultas por el problema gastrointestinal más que nada. ¿La ingesta de bebidas alcohólicas también? Ese siempre trae problemas, sobre todo que hay un exceso en las celebraciones, tanto en casa, empresa. Entonces aumenta el consumo de bebida alcohólica y también a eso provoca descompensación en los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica no tratada muchas veces, o muchas veces tratada, pero como que se salen un poco de la línea de su tratamiento. Claro, dicen uno, un día no va a pasar nada. Claro. Pero son varios días. Son varios días. Oye, en caso de personas, usted lo señalaba, en caso de personas con enfermedades crónicas, ¿qué recomendaciones deben tener? La primera recomendación es que no abandonen su tratamiento, o sea, sigan su tratamiento farmacológico de patología de base al pie de la letra, con las recomendaciones que ya vienen en sus tratamientos, tanto en alimentación como formas de alimentarse, la hidratación también es súper importante. Entonces, generalmente en estos tiempos los pacientes como que, entre comillas, se olvidan que padecen alguna enfermedad crónica y llegan de manera descompensada al servicio de urgencia y muchas veces grave. Especialmente las personas con diabetes, ¿no? Porque en esta época mucho dulce, muchas cosas Diabetes, endulzantes. hipertensión, enfermedades clásicas que tenemos que llegan a la urgencia por descompensación. Tanto el aumento como de, llamemos, el clásico cola de mono, o sea, pan de Pascua, son que comúnmente en el año no se consumen, son altos, con altos niveles de azúcar, muchas masas, carbohidratos en exceso, hace subir la glicemia en sangre, por ende los pacientes se descompensan, aumentan sus presiones, el alcohol eleva también la presión arterial, entonces hay pacientes que tienen y son diabéticos hipertensos y sin tratamiento, así que es un problema de verdad serio. Ahora, ante cualquier aparición, por ejemplo, alguna molestia, uno piensa al tiro urgencia. Claro. ¿En qué situación uno tiene que llegar a una urgencia? A la urgencia del hospital, una urgencia de alta complejidad, cuando tenemos pacientes descompensados, principalmente dolores torácicos, ya dolores opresivos en dolor de pecho, que es igual una consulta bien elevada que se hace en la urgencia, ya compromiso de conciencia, convulsión, ya también deshidrataciones severas, por también problemas gastrointestinales, pacientes que están con vómitos explosivos y más de 5 o 6 y eso va en aumento. Y también tenemos el problema de sobre todo los pacientes pediátricos, fiebres muy elevadas, sobre 39, 40 grados, que las mamás tratan de hacer lo que puedan en casa y no le baja la fiebre. Y esos pacientes son de alta complejidad, sobre todo menores de 6 meses. Y ahí hay que llevarlo a urgencia. Sí, es el servicio de urgencia del Hospital Juan Noel. Y cuando no se trata, por ejemplo, de una enfermedad más o menos vital, ¿a qué servicio hay que Los servicios de urgencia de baja complejidad en la ciudad tenemos varios, que es el SAR, ahí está que está al costado del consultorio Iris Belli, en Las Torres. También tenemos el SAPU, que está en la 11 de septiembre, que tenemos que aprovechar también que están sectorizados, ya que la comunidad no se concentra solamente cerca del centro, sino cerca del hospital. Entonces tenemos que aprovechar que está cerca, quizá, de donde vive la población, tanto el sector norte como el sector sur. Entonces tenemos que aprovechar también esos servicios de baja complejidad, que quizás se van a atender mucho más rápido, porque en la urgencia del hospital se va a dar prioridad a las patologías o descompensaciones de los pacientes graves. Entonces, muchas personas tienen que esperar más tiempo y si acuden a estos servicios serán atendidos mucho más rápido
y se van a ir con el tratamiento para Claro, la casa. ahora sí, en eso, por ejemplo, en un SAR encuentra que tiene que ir a urgencia, ellos la derivan. Ellos tienen Claro. ambulancia de traslado, muchas veces cuando el paciente, porque puede llegar el paciente de manera estable al SAR o SAPO, y muchas veces el paciente puede que o convulsiona, o está con signos y síntomas de infarto, o un accidente cerebrovascular. Se llama al SAMU, la ambulancia avanzada, llega al lugar, hace el traslado hacia el servicio de urgencia y nosotros prestamos toda la atención. También tienen una ambulancia básica en el SAR y en el SAPO, que cuando el paciente está medianamente estable, lo trasladan al servicio de urgencia de la misma manera. Ok. Ahora, ¿accidentes también en esta época son Muchísimos accidentes. Este último tiempo, muchos accidentes, motocicleta, scooter, bicicleta, ya vehículos motorizados. Completamente por el tema del consumo de alcohol, claro, en exceso. En estas fiestas, como dije anteriormente, se suman muchas cosas, empresas, casas, y muchos pacientes en exceso no pasan las llaves, que es un consejo que se da a nivel nacional e internacional para no tener este tipo de complicaciones. Claro. Ahora, el otro tema que también aparece en esta época del año son los famosos fuegos artificiales y las quemaduras, especialmente en niños. En pacientes pediátricos ha aumentado bastante en esta fecha todo lo que son quemaduras de primero, segundo grado, hasta tercer grado tuvimos el día de ayer, pacientes que manipulan fuegos de artificio, está penado por la ley, eso lo sabemos todos los chilenos hace mucho tiempo. Lamentablemente estamos en una zona frontera donde hay temas de contrabando de fuegos artificiales, donde no saben manipular a los niños, a veces los papás los dejan por ahí guardados, pero los niños igual los utilizan. Y hemos tenido accidentes súper graves con quemaduras que causan muchos problemas y después son daños reversibles, sobre todo en la piel. Entonces tenemos que tratar de evitar ese tipo de manipulación con fuego artificial. Por último, Sebastián, ¿cuáles son las principales medidas preventivas para disfrutar de esta fiesta tranquilo, en familia y sin pasar grandes apuros? Número 1, si va a consumir alcohol, pase las llaves, déjela ahí guardada, hay Uber, taxi, micro. Esa es la primera recomendación que nosotros recibimos en urgencia, a veces por no pasar las llaves, muchos familiares pierden sus seres queridos por no haber dejado el auto en la casa. Ya, esa es la primera recomendación. Segunda recomendación, como lo conversábamos recién, el tema de manipulación de los juegos de artificio, tanto en niños como en pacientes adultos también. El consumo en exceso de comidas, el consumo en exceso de comidas en las calles, el consumo en lugares no establecidos, que eso está, en Arica lo vemos mucho, y muchas veces hay intoxicaciones alimentarias, pacientes que llegan graves por haber comido quizá algo en la calle, no en buen estado. Entonces hay que evitar todo eso, que es como lo más común que se ve, para pasar una feliz fiesta, porque al final estar celebrando y tener que acudir al hospital o al SAR o al SAPO. No es una buena... Sí, medida. Es complejo porque sí, al final la familia está contenta. Por último, Sebastián, también el tema del consumo de marisco y pescado, porque uno después de la resaga de la fiesta, oye, con un marisquito, un pescado, sí, eso también hay que tener precaución, especialmente en esta época del año. En esta época que hablamos recién, el calor hace que los alimentos se descompongan más rápidamente, pierden su cadena de frío, que eso es clave, tanto en productos cárneos como vegetales, lácteos sobre todo, las mayonesas caseras que de repente uno nos pregunta a los papás, a los familiares, ¿usted cree que habrá consumido? No, es que comimos un ceviche, claro, nos comimos un mariscal o comimos un completo en la calle con mayonesa casera y eso nos ha elevado mucho los casos de salmonela. Hemos tenido pacientes súper graves, pediátricos sobre todo, netamente por consumo en lugares no establecidos y sin cadena de frío, sin nada. Buena recomendación entonces para esta fiesta, especialmente para el transcurso del verano que ya ha comenzado con estas temperaturas que poco a poco van subiendo de grado. Así que a cuidarse. Sí. Muchas gracias, no, de nada, Sebastián Román, kinesiólogo Hospital Regional de Arica, que nos acompañó en el día de hoy con estas recomendaciones para esta fiesta de fin de año, especialmente para la Navidad y Año Nuevo. Y ustedes también que pasen una bonita fiesta. Muchas gracias, igualmente. Vamos a la pausa y estamos de regreso aquí en Arica Informa.